morfofisiología del sistema nervioso central. ¿Listo? El sistema nervioso central, fíjense ustedes, es uno de los sistemas más importantes también, que es el que se encarga del gobierno, de la función organizada de todos los aparatos y sistemas. O sea, el gobernador principal de nuestro organismo es el cerebro, ¿ok? Ya que dentro de sus principales funciones, este sistema es capaz de captar, regular, coordinar e integrar todos los estímulos externos que a nuestro cuerpo nos llegan. Y nosotros captamos esos estímulos a través de receptores. El procesamiento de esa información captada lo va a remitir al cerebro mediante impulsos eléctricos. Miren cómo es esta manera de cómo capta el estímulo y lo transforma en información a través de impulsos eléctricos, ¿no? Es la transmisión de esta información externa, de estos estímulos externos, se hace a través de la conducción, a través de los nervios, que en realidad los nervios son, digamos, estructuras que se comportan como conductores de esta información de tipo eléctrica, ¿no? Regula también las actividades del organismo, permitiendo que ésta reaccione a cambios constantes del medio interno y externo, por ejemplo, cambios de temperatura, frío, calor, ahora que está haciendo verano, por ejemplo, ¿no? Aumenta la transpiración, por ejemplo, aumenta la síntesis de las glándulas sudoríparas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este sistema se basa fundamentalmente en la información que le llega a través de los nervios y emite una respuesta para poder resolver, coordinar, cambiar o responder a determinado estímulo. Dentro de la anatomía del sistema nervioso central, está eh, fundamentalmente definido por lo que es el cerebro y la médula espinal, ¿ya? El cerebro es el órgano principal, el cual se encuentra cubierto fundamentalmente o protegido, vamos a decirlo, por tres membranas que son las que conforman las meninges, ¿no? La meninge, por lo tanto, es la estructura fundamental de su protección y de su aislamiento, y dentro de ellas encontramos hasta tres tipos de membranas, ¿no? La primera, la más pegada al cerebro, es la dura madre, la intermedia es la aracnoides. En ese espacio se crea el espacio subaracnoideo, el que ustedes están viendo de color celeste, y por donde discurre fundamentalmente el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Este líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Va a permitir un aislamiento y, digamos, de alguna manera, evita los golpes o traumatismos del cerebro, ¿ya? Y finalmente la tercera capa, que es la pía madre, esta pía madre es la que se encuentra más pegada al cerebro. La dura madre es más externa y la pía madre la más interna. Además, el cerebro está protegido por la bóveda craneana y la médula espinal por la estructura firme y compacta de huesos que conforman la columna vertebral. ¿Cuáles son las principales partes del cerebro? Miren ustedes, está enumerado y empezamos con el número 1. El número 1 es la corteza cerebral. La corteza cerebral fundamentalmente se encarga de lo que son las funciones superiores de todo ser humano. Y esas funciones superiores son la percepción, está la motilidad, el lenguaje, las emociones y el pensamiento. El número 2 es el cerebelo, que es el órgano fundamental de la coordinación. Hace que el movimiento sea fluido y va a integrar además los 5 sentidos y el cerebro. El número 3, el tronco encefálico, que va a ser la zona fundamental que se encarga del control de las funciones vitales. Ahí va a estar el centro vasomotor, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el ritmo, sueño, vigilia, porque está la sustancia reticular activadora ascendente. Además, también se encuentran los núcleos de los 5 sentidos. También los núcleos que van a generar el movimiento de la cabeza y el cuello. En cuarto lugar,
está la médula espinal. La médula espinal es la estructura que continúa al cerebro y que va a profundizarse en lo que es la columna vertebral. La médula comunica el cerebro y los nervios periféricos. 5. El hipocampo y el sistema límbico. Una estructura fundamental que es la sede principal de la memoria y el aprendizaje. Gracias a esto nosotros entendemos, procesamos y guardamos información. Además que el sistema límbico es el principal órgano rector de las emociones. Por la activación de este sistema no estamos deprimidos, tristes, alegres, ¿no? Contentos, etc. El número 6 es el tálamo y los núcleos grises o los núcleos talámicos. Aquí vamos a encontrar vías de comunicación superior entre la corteza y el tronco encefálico. Y estos núcleos van a controlar también el movimiento y el tono muscular. ¿Okay? El número 7 no está en la figura, pero es el hipotálamo, está debajo del tálamo. Ahí se van a encontrar las estructuras que tienen que ver con el centro del hambre y de la saciedad, el centro regulador de la temperatura, el sistema de defensa y también el centro que determina la actividad sexual de las personas. El cerebro en su interior, ya ustedes saben, se organiza como dos estructuras muy bien diferenciadas, la sustancia blanca, que es prácticamente central, y la sustancia gris, periférica. La sustancia gris está compuesta por los cuerpos o somas de las neuronas, y la sustancia blanca generalmente son las prolongaciones de estas neuronas, que son los axones recubiertos por una sustancia aislante que se conoce como mielina, ¿no? Y que le da esta característica de ser una sustancia blanca. Aquí nosotros al costado tenemos, fíjense ustedes, la estructura de la médula espinal, que a diferencia del cerebro, que han visto que la sustancia gris es periférica, en el caso de la médula está en forma de H y es central. En cambio, la sustancia blanca que es central en el cerebro, aquí en la médula espinal se hace periférica. Esto con relación al sistema nervioso central, compuesto por cerebro y la médula espinal. Pero también tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico consiste en las prolongaciones de la médula espinal desde la parte más craneal, donde van a salir de sus núcleos los 12 pares de nervios craneales. El motor ocular común, el patético, el facial, el glosofaríngeo, el neumogástrico, el vago, el espinal, ¿no? Todos esos nervios son emitidos en la parte periférica y conforman los 12 pares de nervios craneales. Luego de que se han emitido en la parte más craneal, luego de ella, por la médula espinal, empezando por la región cervical, torácica y lumbar, van a aparecer las prolongaciones axonales de los famosos nervios espinales. Y en realidad estos son axones que vienen de esos nervios, ¿no? Y la principal función de los nervios espinales es justamente tanto conducir el estímulo o información desde y hacia el sistema nervioso central. O sea, la señal aferente es capta la información y la señal eferente es la respuesta que origina el cerebro luego de la estimulación inicial. Pero también hay un sistema muy importante que comprende el sistema nervioso periférico y eso corresponde al sistema nervioso autónomo. Este sistema es muy importante ya que se encarga de la inervación fundamentalmente de las vísceras, las glándulas endocrinas, sudoríparas, el músculo liso y el músculo cardíaco, ¿no? Entonces, de por sí, este sistema nervioso autónomo es, como su nombre lo indica, es autónomo, es involuntario y que se encarga fundamentalmente de la inervación de este tipo de
estructuras. ¿Ok? Muy bien. Y el sistema nervioso somático es aquel que se encarga de la inervación sensitiva y motora de todas las regiones del cuerpo, excepto las vísceras, las glándulas, el músculo liso y el músculo cardíaco. La célula fundamental del sistema nervioso, como ya ustedes conocen, es la neurona, ¿no? Esta neurona se compone fundamentalmente, mejor dicho, las células del sistema nervioso central se componen fundamentalmente de dos tipos de células, ¿no? Fundamentalmente la que tiene actividad eléctrica, que es la neurona, y las células de la glía, que son células de soporte para el desarrollo y el desempeño adecuado de las funciones de las neuronas. Algunas de ellas se transforman y se constituyen el sistema de defensa que impide las infecciones o cuerpos extraños puedan invadir a las neuronas. La neurona, por lo tanto, es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Como ustedes están viendo, posee un cuerpo donde está el núcleo, una prolongación que mm, la más grande en longitud, que es el axón, y proyecciones también del soma, que son consideradas las dendritas. El cuerpo llamado soma contiene el núcleo y la mayoría de los organelos, y las dendritas son prolongaciones originadas en el cuerpo. Su función es recibir señales de otras neuronas mediante las uniones que se conocen como sinapsis. El axón, en cambio, es la prolongación más grande que tiene una neurona, se origina del cuerpo, es la encargada de transmitir el impulso nervioso. En su porción más distal puede dividirse en pequeñas ramas o arborizaciones pequeñas, es la parte distal, ¿sí? Las cuales pueden efectuar otras sinapsis con otras dendritas. También este axón está cubierto de manera intermitente, es decir, dejan pequeños espacios, como estamos viendo acá en la figura. La cobertura se hace mediante la mielina, pero los espacios que deja se conoce como los espacios o nódulos de Ranvier, cuyo efecto fisiológico es muy importante, ya que esto va a generar la transmisión eléctrica del impulso de forma saltatoria. Y si es de manera saltatoria, esto va a generar finalmente un aumento de la velocidad de conducción, ¿no? Es diferente saltar que caminar, ¿no es cierto? Entonces, ahí se diferencia, sobre todo en los nervios más grandes en longitud, generalmente son los que están cubiertos por mielina y tienen múltiples nódulos de Ranvier que hace que la conducción del impulso eléctrico sea mucho más veloz, ¿no? Desde ya les digo, por ejemplo, ¿no? Hay una enfermedad que es el síndrome de Guillain-Barré-Stroll, ¿no? Ustedes habrán escuchado, incluso ha habido brotes en la televisión, en el norte sobre todo, que esta enfermedad, que es una enfermedad inflamatoria autoinmune, que se conoce como el síndrome de Guillain-Barré, se va a producir un proceso de inflamación y desmielinización de los axones de las neuronas motoras. Y como no hay mielina, ya no se produce la conducción saltatoria a través de los nódulos de Ranvier. Entonces la velocidad de conducción empieza a disminuir y en algunos llega a paralizarse porque obviamente la despolarización es bastante pobre, ¿ya? Entonces esta enfermedad, ¿qué cosa da? Parálisis, ¿no? Una parálisis motora ascendente, empieza por los miembros inferiores, sube a la cadera, pasa al abdomen, hasta que compromete el tórax. Y a cuando ataca los músculos respiratorios, obviamente eso genera la muerte del paciente si es que no se le intuba o se le somete a ventilación mecánica. Tipos de neuronas, tenemos las unipolares, tenemos las bipolares, ¿ya? Y las multipolares. ¿Listo? Las unipolares son estas de acá, poseen un axón único,
¿ya? Que sigue una prolongación central y en otra periférica. Estos son, por ejemplo, los ganglios espinales, ¿no? Las bipolares poseen una prolongación dendrítica y otra axonal, y que se localizan en los sentidos especiales. Y las multipolares poseen numerosas prolongaciones dendríticas y estas generalmente son las neuronas motoras. El segundo grupo de células son las células de la glía, son aquellas que sostienen, aíslan, nutren a las neuronas. Dentro de ellas, de la glía, vamos a encontrar los astrocitos, la microglía, las células ependimarias, de la médula espinal, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las famosas células de Schwann, que son las que productoras, son las que encargadas de la producción de mielina, que se encuentran en el sistema nervioso periférico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, doctor. Ok. Vamos a hablar ahora de la sinapsis. Muy bien. Miren, la forma de comunicación que es específica en el tejido nervioso es justamente la sinapsis, ¿no? Sinapsis significa unión entre dos estructuras eléctricas. Justamente los impulsos entre neuronas se van a transmitir a través de esta unión celular especializada llamada sinapsis, ¿no? Esta unión especializada, como ustedes están viendo en el gráfico, sucede cuando una dendrita, en su parte más distal, va a empezar a dilatarse un poquito y va a ser la zona de depósito de múltiples vesículas. Estas vesículas contienen los llamados neurotransmisores, que en realidad son sustancias químicas liberadas por las neuronas y que van a tener dos tipos, ¿ya? Miren lo que les estoy diciendo. Algunos neurotransmisores van a ser de tipo excitatorios, o sea, van a eh, transmitir, van a continuar, digamos, el impulso eléctrico a través de la siguiente dendrita o en algunos casos a través de los otros axones. ¿Listo? Entonces, este neurotransmisor es muy importante, es la sustancia química de comunicación entre la dendrita y la otra prolongación axonal o dendrítica. ¿Ok? Pero que va a continuar el impulso eléctrico. Sin embargo, sin embargo, este neurotransmisor puede ser también inhibitorio, o sea, quiere decir que puede bloquear la respuesta al otro lado de la membrana sináptica. Entonces, acá vamos a tener el área presináptica, donde están las vesículas de neurotransmisores. Vamos a tener un espacio o la hendidura sináptica o espacio, ¿ok? Y finalmente, la parte enfrente que corresponde al área postsináptica o membrana postsináptica, ¿ok? Vamos a ver, estos neurotransmisores pueden ser de una característica diferente.
En algunos casos van a estimular determinados también receptores que están en la membrana postsináptica. ¿Listo? ¿Qué tipos de sinapsis conocemos? Las sinapsis pueden ser de la siguiente forma. Axodendrítica, o sea, entre un axón y una dendrita. Axosomática o axocorporal, cuando es un soma de la neurona y el axón de otra neurona. O la axoaxónica, que es la más frecuente entre dos axones. Recuerden, ya hemos hablado de la sustancia gris y la sustancia blanca. Los cortes silenciosos del modelo muestran un área de sustancia gris y otra blanca. La sustancia gris posee los cuerpos neuronales. En el encéfalo se localiza superficialmente más periféricamente, mientras que en la médula es en forma de H. La sustancia blanca más bien es formada por los axones revestidos de mielina. Un tracto es un paquete de axones que comunican núcleos o áreas diferentes dentro del sistema nervioso central. Un nervio raquídeo son 31 pares de nervios raquídeos, los cuales emergen de la médula, como están viendo ahí en la figura, y salen por los orificios vertebrales, los cuales se van a formar por la unión de una raíz ventral, acá ustedes están viendo una raíz ventral, y una raíz posterior. La raíz ventral siempre es la que lleva el estímulo motor. En cambio, la raíz dorsal lleva siempre estímulos sensitivos. Una vez que los dos axones de ambas neuronas han salido, casi en la conjunción, en el agujero de conjunción, van a formar el nervio raquídeo, ¿ya? En algunos casos puede haber acúmulos de neuronas que empiezan a formar los famosos ganglios, ¿ya? Y en realidad son diferentes a los núcleos. Los núcleos están dentro del cerebro. En cambio, los ganglios están fuera del sistema nervioso central. Miren esa característica diferente. Un nervio raquídeo se divide en ramas primarias, anterior y posterior. Las anteriores van a formar plexos, como el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro y el plexo coxígeo. Y algunas posteriores van a inervar la columna vertebral, los músculos y la piel del dorso. Como ustedes están viendo, miren, acá tenemos la raíz ventral y la raíz dorsal. En la raíz ventral va a estar el cuerpo neuronal, ¿ya? Y que estas van a transmitir señales eferentes. Es decir, van a llevar una respuesta, van a llevar un impulso eléctrico. ¿Listo? Entonces lo que está en rojo serían las fibras eferentes que salen de la médula espinal. Pero una vez que llegan a los ganglios, se van a encontrar con la famosa cadena simpática. En esta cadena simpática, en estos ganglios, están los cuerpos o somas neuronales de la mayor parte de fibras del sistema nervioso autónomo. Estos van a dar fibras, miren cómo está saliendo aquí, que se van a unir a el nervio motor y van a transmitir impulsos a las glándulas endocrinas, al músculo liso y al músculo cardíaco. Esas serían las fibras eferentes, ¿no? Las fibras eferentes. Las fibras aferentes son las que regresan del cuerpo e ingresan, como ustedes están viendo acá, ingresan por la raíz posterior. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Ahí vamos a tener también dos tipos de fibras, las somáticas, que van a llevar los diferentes tipos de sensaciones, exterioceptiva, propioceptiva, consciente e inconsciente, dolor, vibración, calor, frío, ¿no? Ese tipo de estímulos. Y las autónomas son las fibras aferentes viscerales. Estas son importantes porque van a encargarse de transmitir las sensaciones reflejas, las sensaciones de dolor de las vísceras, de las glándulas, los vasos sanguíneos,
constituyendo lo que se llama los estímulos interoceptivos. Estas, digamos, estas raíces aferentes que llevan y captan la información del exterior hacia el interior, vamos a tener de tres tipos: la exteroceptiva, la propioceptiva consciente y la propioceptiva inconsciente. En la exteroceptiva es aquel estímulo que va a llegar definitivamente hasta la corteza cerebral, o sea, va a ser un estímulo consciente, o se va a hacer consciente ya que llega hasta el cerebro. Ahí, por ejemplo, tenemos los estímulos como el dolor y la temperatura, ¿ya? Dolor y temperatura. En el segundo estímulo está la propioceptiva consciente, o llamada también sinestésica. Es consciente porque también llega a la corteza cerebral. ¿Qué estímulos se van a transmitir al, mediante la sensibilidad propioceptiva consciente? Como su nombre lo indica, generalmente va a captar estímulos de movimiento o trastornos de movimiento. Eso se llama la sinestesia, ¿no? Ahí vamos a tener la presión, vibración, el tacto discriminativo de 2 puntos, y nos va también relacionar o va a captar nuestra posición en el espacio, en qué posición estamos, ¿ok? Y la última es el, las- el estímulo sensitivo, propioceptivo inconsciente. Se dice que es inconsciente porque el estímulo ya no va a llegar a la corteza cerebral, solamente va a llegar a la médula espinal, como por ejemplo la información de la contracción muscular, la fase, el ritmo y fuerza de la contracción muscular. Y también evalúa la posición del cuerpo en el espacio. Además de los nervios espinales, hemos hablado de los nervios craneales. Son 12 pares, los cuales emergen del tronco encefálico. Van a inervar estructuras craneales con excepción del nervio craneal número 11, que además de las estructuras craneales, inerva los músculos del cuello, solo el 11. ¿Ya? Estos pares craneales van a conducir todas las variedades de información, ya sea aferente, eferente, motora o sensitiva, y también de índole autónomo, simpático o parasimpático. ¿Ya? ¿Cuáles son los pares craneales? Si se acuerdan, probablemente eso lo han visto ustedes en anatomía, ¿ok? Veamos entonces los pares craneales. El par número 1 es el olfatorio, tiene que ver, por lo tanto, es de tipo sensorial. El número 2 es el óptico, tiene que ver con la visión y también es sensorial. El número 3 es el motor ocular común, este tiene actividad motora, el movimiento ocular, y tiene que ver con el reflejo fotomotor. El 4 es el troclear o patético también, tiene que ver con el movimiento ocular netamente de los oblicuos superiores de los ojos. El quinto es el trigémino, da una rama del oftálmico, tiene sensibilidad con el facial, con el maxilar, también inerva la parte mandibular, tiene que ver con el reflejo de masticación y la sensibilidad facial, ¿no? El sexto es el motor ocular externo o abducen, tiene que ver con el recto lateral de los ojos. El 7 es el facial, tiene
dos tipos de funciones. Tiene que ver con el sentido del gusto. Los 2/3 anteriores de la lengua son inervados por el facial. Tiene que ver con la activación de los músculos faciales, de la expresión, de la parte mímica facial. Pero también además tiene que ver con la lacrimación, la salivación de la glándula submaxilar y la glándula sublingual. El 8 es el nervio óptico o coclear, tiene que ver con la audición, con la captación de los sentidos de la audición, además del equilibrio y actividad del aparato vestibular. El 9 es el glosofaringio, tiene que ver con la sensibilidad del gusto, se encarga de la inervación del tercio posterior de la lengua, le da sensibilidad en la faringe, oído medio, amígdala palatina y trompa auditiva. Tiene que ver con el músculo estilofaringeo. También tiene que ver con la actividad de salivación, fundamentalmente el glosofaringeo de la glándula parótida. El 10 es el nervio neumogástrico o vago. Tiene que ver con la deglución, con la elevación del paladar, con la fonación y del músculo palatogloso. Tiene que ver con el gusto del tercio posterior de la lengua y la sensibilidad visceral en los órganos. El gusto, entonces, es una sensibilidad mixta determinada por el nervio vago y el nervio facial. El vago tiene que ver con la actividad de las vísceras torácicas y abdominales. El 11 es el accesorio, tiene que ver con el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Y el 12 el hipogloso, ¿no? Que tiene que ver con la mayoría de la mayor parte de músculos de la lengua, excepto el palatogloso. O sea, cuando hay una alteración en la motilidad de la lengua, sospechamos que la lesión está en el hipogloso. ¿Ok? A diferencia de los nervios raquídeos, los craneales poseen un origen o terminación real y un origen aparente o punto de fijación. El origen aparente, como ustedes están viendo acá en el tronco encefálico, donde el nervio craneal se hace evidente. Y su origen real o terminación real son los núcleos del tronco encefálico, donde se origina la formación eferente o donde termina la información aferente. En cambio, en la médula espinal, su principal actividad de los nervios raquídeos se hace a través de un arco reflejo que no asciende al cerebro, sino que completa su integridad en el arco reflejo eh, a nivel espinal. Por lo tanto, la unidad funcional del sistema nervioso periférico es el arco reflejo. Esta es una evaluación fisiológica normal que nos conduce a determinar la integridad de las vías motoras y sensitivas. Es un método sencillo que evalúa segmentos corporales y va a utilizar tanto las neuronas sensitivas y motoras de un mismo segmento medular. Por ejemplo, el famoso reflejo rotuliano es un ejemplo clásico de cómo el estímulo de distensión del ligamento rotuliano o causante de dolor es captado por las nervios o llevado por las fibras sensitivas, la raíz dorsal. Esta capta el estímulo, atraviesa al núcleo motor y de ahí se emite una respuesta que determina la contracción de los músculos gastronemios y que permite que las piernas empiecen a levantarse, ¿no? Cualquier lesión, golpe, traumatismo, edema en cualquier de los segmentos del arco reflejo, obviamente no vamos a tener respuesta y se va a perder el tono muscular. También se puede determinar el arco reflejo de manera compleja, cuando ya se necesita, por ejemplo, la integridad de varios segmentos.
es decir, utiliza más de un segmento celular. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos o punzamos un objeto punzocortante, un clavo, por ejemplo, no solamente se está transmitiendo el tacto, sino también se está estimulando el dolor debido al objeto punzocortante. Entonces, se van a estimular dos tipos de vías que van a estimular finalmente una respuesta no solamente motora, sino también de integración cortical para definir una respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, doctor. Muy bien. Ahora veamos la fisiología del sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Este es un sistema muy especial, muy especializado y muy complejo, porque esta parte del sistema nervioso es el que en su mayor parte controla las funciones viscerales. De por sí, fisiológicamente, el sistema nervioso autónomo es el que interviene en la regulación de la presión arterial. Tiene que ver con la motilidad digestiva, con las secreciones gastrointestinales, la sudoración y la temperatura corporal. Su principal característica es que este sistema, cuando actúa con mucha rapidez e intensidad. También es conocido como sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. Ya es un conjunto de nervios y ganglios que se ocupan de distribuir los impulsos prácticamente involuntarios hacia el corazón, músculo liso y las glándulas. Forma parte del sistema nervioso periférico junto con el somático. Se activa en centros situados tanto en la médula espinal, el tronco encefálico y el hipotálamo. De ahí nacen sus núcleos. Generalmente la forma de actuar de ellos es a través de reflejos viscerales, involuntarios, son cosas que no podemos nosotros controlar. Es decir, son señales subconscientes que provienen de un órgano visceral. Por ejemplo, la generación de dolor cuando tenemos un cálculo en los riñones o cuando hay una enfermedad diarreica que produce dilatación, ¿no? O la misma diarrea genera un reflejo de dolor, ¿no? Y estas señales eferentes se transmiten por vía de sus dos componentes. Uno es el sistema simpático y el otro es por el sistema parasimpático. Entonces, debemos saber que sus núcleos están situados en el hipotálamo, está en el tronco encefálico y de ahí salen hacia la parte externa. Generalmente se divide en el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático, miren, va a generar una cadena de ganglios que están fuera de la médula, pero que administran una fibra a cada raíz motora de la médula. Esta disposición corresponde al sistema nervioso simpático, por lo que constituye la llamada cadena simpática. Como tal, el ser humano tiene dos tipos de cadenas simpáticas, una cadena simpática derecha y una cadena simpática izquierda. La primera motoneurona o la primera neurona está ubicada
en la cadena simpática. En contados casos, la segunda neurona está ubicada, por ejemplo, en este caso, en el ganglio celíaco, ¿ya? Y en otros casos, la tercera neurona puede estar ubicada sobre todo en la glándula suprarrenal. Este sistema nervioso simpático está formado por unos tubos laterovertebrales a ambos lados de la columna, o llamada, como les decía, cadena simpática, ¿no? Se activa por centros localizados en la médula espinal, en el asta lateral, en el tronco encefálico y en el hipotálamo. De ahí están sus principales núcleos de la cadena simpática. Así como también tiene integrado al sistema límbico de la corteza cerebral. El sistema límbico está en el lóbulo temporal. La parte simpática abandona las regiones toracolumbares desde la médula espinal con los componentes somáticos de los nervios espirales, desde T1 hasta L2. Entonces la cadena simpática está formada por nervios, desde los nervios T1 hasta L2. Acá lo tenemos, miren, desde T1, acá este es T1, hasta L2, hasta ahí se compone la cadena simpática. Cada uno de ellos va a integrar también, como les decía, raíces motoras y va a ir a determinar la inervación de la mayor parte de glándulas, vasos sanguíneos y también vísceras. Son múltiples, ¿ok? Por lo tanto, a cada lado de la médula espinal existe un tronco simpático paravertebral que se extiende desde la base del cráneo hacia el límite inferior de la columna. Cada tronco está unido a las ramas anteriores de los nervios espinales, a la raíz anterior o raíz motora, y se convierte en la ruta a través de la cual el simpático se distribuye a la periferia y a todas las vísceras. Estas fibras se activan ante estímulos fundamentalmente viscerales primordialmente. Cada vía simpática desde la médula al tejido estimulado se compone de dos neuronas. Una neurona preganglionar, acá está. Esta es la cadena simpática, donde, como hemos dicho, se compone de una neurona preganglionar en la cadena, la que está en el tronco simpático, ¿no? Esa es la preganglionar, ¿ok? Y la neurona postganglionar en su mayor parte. Esta preganglionar es la rama antes generalmente es colinérgica. Y la que ya es postganglionar, esta preganglionar, la que va a ser postganglionar, la que ya hizo circuito hasta aquí, la postganglionar puede ser colinérgica y adrenérgica. Aquí está. Acá tenemos, esta es la cadena simpática, por ejemplo. La primera neurona siempre es colinérgica, la segunda puede ser, miren, en este caso adrenérgica, ¿no? Adrenérgica. En algunos casos también puede ser colinérgica, ¿ok? El sistema simpático estimula las actividades que se realizan en situaciones de emergencia, estrés, es decir, de lucha, temor, pánico o huida, en donde hace que el corazón empiece a latir rápidamente y va a elevar la presión arterial, ¿no? Este sistema simpático se comunica con las regiones torácica y lumbar de toda la médula espinal. Algunas neuronas del sistema simpático se corresponden con neuronas motoras o referentes del sistema nervioso periférico. Estas se localizan en los ganglios paravertebrales, los ganglios prevertebrales,
seleccio hipogástrico y la médula de la glándula suprarrenal son las únicas que pueden tener esta conexión especializada. Ganglio celíaco, glándula suprarrenal. ¿Ya? Pero normalmente la cadena simpática se distribuye a través de los nervios espinales. Por ejemplo, T1 ascienden, generan sus ramas, van a ascender hacia la cabeza. Este es T1, por ejemplo. Ya esta es la rama preganglionar, la postganglionar, la que va a salir, va a ascender a la cabeza. Ojos, al ganglio cervical superior, al músculo esfínter del iris, por ejemplo. ¿Ah? También al corazón, a la faringe, a la nasofaringe también. Las de T2 van a ir hacia el cuello. T2 va hacia el cuello. T3, T4, T5 y T6 van a inervar el tórax, corazón, tórax, ¿no? T7, T8, T9 y T10 y T11 van a inervar abdomen. T12, L1 y L2 van a inervar a las piernas. Esto es aproximadamente, aunque existe mucho solapamiento. ¿Ok? Entonces, este sistema nervioso simpático es un estimulador, aumenta frecuencia y aumenta y sube la presión arterial. El otro sistema es el sistema nervioso parasimpático. Este sistema nervioso parasimpático es parte del sistema nervioso autónomo también, cuyos nervios también nacen tanto del encéfalo como de la médula espinal, pero a nivel sacro, ya que el simpático está a nivel torácico y lumbar. La parte parasimpática abandona las regiones craneales y sacras y se van a asociar fundamentalmente arriba, la parte más craneal, a los nervios craneales, el 3, el 7, el 9 y el 10. Y los nervios sacros se van a unir a los nervios espinales desde S2 hasta S4. Aquí lo tenemos. Pero lo que debemos detallar que el 75% de las fibras del sistema simpático están asociados al nervio craneal décimo o vago o neumogástrico. Miren, las ramas del parasimpático que están asociadas al nervio décimo o vago van a los bronquios, van hacia los pulmones, al corazón, al hígado, a la vesícula, al páncreas, van al estómago, esófago y los intestinos y hacia el colon. ¿Ok? Hacia el colon. Entonces no se olvide. Bronquios, pulmones, corazón, hígado, páncreas, intestino, estómago, colon son inervados por fibras del parasimpático. Las células nerviosas conectoras de la división parasimpática se ubican en el tronco encefálico y en los segmentos sacros de la médula espinal. Las fibras parasimpáticas van a hacer sinapsis en células nerviosas que dan origen a fibras que inervan el músculo liso y las glándulas. Fíjense ustedes, ¿ah? ¿Dónde hay músculo liso? En los vasos sanguíneos. Y también en las glándulas sudoríparas, en la glándula tiroides, en la glándula pancreática, en todos ellos. Así es como se distribuye, miren, a través del nervio neumogástrico, la fibra preganglionar, después viene la postganglionar, y estas van a inervar pues a pulmones, vasos sanguíneos, corazón, hígado, etcétera, ¿no? Y las de nivel sacro, S2, S3 y S4, van a ir por los nervios esplácnicos, pélvicos, van a inervar ¿a quién? A la vejiga urinaria, el plexo vesical, a la próstata, al esfínter ureteral y a los cuerpos cavernosos, ¿no? Ya que inerva el músculo bulbo cavernoso, ¿no?
Las fibras nerviosas simpáticas, como han visto, secretan una de dos sustancias transmisoras, acetilcolina o noradrenalina. Las fibras que secretan acetilcolina se llaman colinérgicas y las que secretan noradrenalina se llaman adrenérgicas. Miren, todas las neuronas preganglionares son colinérgicas, tanto en el simpático como en el parasimpático. Segundo, todas o casi todas las neuronas postganglionares del sistema del parasimpático son también colinérgicas. En cambio, todas las neuronas postganglionares del sistema simpático secretan noradrenalina, aunque algunas liberan acetilcolina en las glándulas sudoríparas, en el músculo piloerector y algunos vasos sanguíneos. Por lo tanto, la noradrenalina se denomina un transmisor simpático y la acetilcolina se conoce como un transmisor parasimpático. Pero ¿cómo es que actúan? Lo que pasa es que tanto la adrenalina y la acetilcolina son neurotransmisores y estos neurotransmisores, como les había mencionado, pueden ser estimulantes o pueden ser inhibitores. Y nos devolvemos justamente a la acción durante la transmisión eléctrica de la sinapsis, en la cual, como hemos visto, una vez estimulado el, el nervio a través de su dendrita, lo que va a producir, lo que va a producir es justamente la liberación de sus vesículas, que en la mayor parte, como hemos visto, contiene acetilcolina. La acetilcolina, que está en rojo acá, es vertida por exocitosis hacia el espacio sináptico, luego del cual, efectivamente, ahí se va a unir en la membrana postsináptica, se va a unir a su receptor de acetilcolina, ese receptor de acetilcolina. Y de esta manera va a estimular, dependiendo, este receptor puede ser muscarínico o nicotínico. Ahorita vamos a ver por qué. Y de esta manera continuar o inhibir la respuesta del estímulo eléctrico. ¿Ya? Pero no todo el momento puede estar esto pues activándose. Entonces, esta sustancia química, este neurotransmisor, que es la acetilcolina, posteriormente debe ser metabolizada por esta enzima que se conoce como la acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa es la que se encarga de justamente destruir y eliminar el excedente de acetilcolina. ¿Ok? Y con esto obviamente se frena la transmisión de más actividad eléctrica. Hay una enfermedad que se conoce como miastenia gravis, que ustedes lo van a ver, ustedes van a hacer de terapia física. Van a encontrar algunos pacientes que tienen esta enfermedad que se llama la miastenia gravis. En la miastenia gravis, la persona crea un anticuerpo que se va a unir al receptor de acetilcolina y lo va a bloquear. Al bloquearse la actividad de la acetilcolina, ya no se va a transmitir el impulso eléctrico al músculo, produciendo la parálisis, evitando la contracción y obviamente generando parálisis del músculo estriado. Entonces, la miastenia gravis es una enfermedad que produce ausencia de contracción muscular por inhibición, por bloqueo del receptor de acetilcolina en las membranas, en la unión neuromuscular. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa con algunas personas que, bueno, ya no se ve mucho eso, pero a veces siempre se encuentra, que deciden poner fin a sus días, tomando el famoso veneno, ¿no? Esos venenos para ratas y todo eso. ¿Qué hacen esos venenos? Esos venenos tienen acción directamente en la sinapsis, ¿ya? Lo que van a producir es la inhibición de la acetilcolinesterasa. Esos venenos lo que producen es el bloqueo de esta enzima que es la acetilcolinesterasa. Y si no hay acetilcolinesterasa, obviamente la acetilcolina vertida al espacio sináptico va a empezar a
estimular todos sus receptores. Y como consecuencia de esto vamos a tener una mayor acción del sistema simpático, ya que ahorita lo vamos a ver. El segundo mecanismo, como les decía, también es a través del otro neurotransmisor que es la noradrenalina. En el caso de la noradrenalina, igual se sintetiza el neurotransmisor que se libera la noradrenalina por exocitosis al espacio sináptico. Al frente de ellos van a tener los receptores adrenérgicos. Estos receptores adrenérgicos van a ser de tipo 1, tipo 2, van a ser receptores alfa y beta adrenérgicos. En los alfa tenemos el alfa 1, alfa 2, y en los beta tenemos el beta 1 y el beta 2. Dependiendo qué receptor se estimule, vamos a generar una respuesta. Esa respuesta no es solamente transmisión eléctrica, sino que es transmisión química, ya que se va a activar una enzima unida a la proteína G, produce AMP cíclico, este segundo mensajero, que es el que va a realizar la acción biológica. Pero hablemos un poco de los receptores de acetilcolina. Ahí vamos a tener los dos tipos, el muscarínico y el nicotínico. ¿Por qué se dice que es muscarínico? Porque el muscarínico tiene que ver de frente con la actividad del parasimpático, ¿ya? Como ustedes verán, tenemos M1, M2, M3, M4, M5, hasta 5 tipos de receptores muscarínicos. Los más importantes están en el cerebro, el M1 y el M4. En el músculo liso, el M3, el M1, M4 y M5 son cerebro, ¿no? Corazón M2 y M3 el músculo liso. ¿Ok? Ahí también van a estimular una GTP, esta fosforilación de su receptor, que en este caso es el receptor muscarínico, va a activar a una segunda enzima, que es la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a actuar sobre el diacilglicerol y un fosfato, produciendo el inositol trifosfato y el diacilglicerol, que van a fosforilar a una proteína quinasa, activando a la proteína quinasa C. Por el otro lado, el inositol trifosfato o IP3, producido por la activación de la fosfolipasa C, va a generar la liberación de calcio, ya que genera un aumento de la concentración de calcio, y ese calcio va a fosforilar a unas proteínas quinasas de que van a pasar de su fase inactiva a la fase activa. Eso con los muscarínicos, pero también hemos visto que tenemos receptores nicotínicos. Dentro de los nicotínicos es el N1 o NN y el N2 o NN. El receptor nicotínico 1 se encuentra en una unión neuromuscular, en cambio el N2 se encuentra en los ganglios autonómicos, en el sistema nervioso central y la médula adrenal. Lo cierto es que ya sea por la vía del receptor nicotínico o del receptor muscarínico, lo cierto es que se va a generar la salida de calcio, la cual va a aumentar a nivel intracelular, ¿ok? Y a través de este sistema es que se va a producir la actividad biológica de la mayor parte de estas sinapsis, ya sea por estímulo muscarínico o nicotínico. Y en el caso del receptor adrenérgico, este receptor adrenérgico, como ustedes están viendo acá, acá está el receptor, este es un receptor beta, por ejemplo. Este receptor beta va a fosforilar al AMP cíclico. El AMP cíclico de por sí puede fosforilar canales de calcio, aumentando su ingreso a la célula o activando a la sustancia reticular a que libere calcio. Recuerden que el calcio tiene que ver fundamentalmente con la contracción muscular, el acortamiento de las fibras de actina y miocina. Por lo que la estimulación de los receptores beta va a aumentar la velocidad de contracción, va a aumentar la fuerza máxima de contracción y también aumenta la velocidad de la
relajación. Como hemos visto, todo el sistema nervioso simpático descarga de manera simultánea como una unidad completa. Es decir, a una sola voz, al unísono, ¡pum!, se descarga el sistema nervioso simpático. Este fenómeno por el cual se hace una descarga en masa se conoce como la forma estimuladora simultánea del sistema nervioso simpático. ¿Y es necesario? Sí, es necesario, porque cuando nosotros sufrimos un susto, pánico, miedo o dolor intenso, inmediatamente se activa el hipotálamo. El resultado es una reacción generalizada de todo el cuerpo que genera una respuesta de alarma. Eso nos va a permitir saltar, caminar, tolerar dolor, tolerar temperatura, frío, no vamos a tener miedo a nada, ¿no? Esto como un arco reflejo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros nos sometemos a una quemadura, ¿no? En un brazo, por ejemplo? Inmediatamente el estímulo es captado por el hipotálamo regresa a través de la cadena simpática que interactúa con la médula espinal, y lo secundario es, primero, el dolor causa una respuesta simpática y va a generar un círculo vicioso. Segundo, el simpático actúa sobre los vasos sanguíneos con espasmo vascular, edema y aumento del dolor, ¿no? También se produce más dolor, más hinchazón y más parches rojos, como un círculo vicioso de esa extremidad. Pero conozcamos ahora cuáles son las acciones fisiológicas del sistema nervioso simpático. Primero, en el corazón, aumenta la fuerza y la frecuencia, efecto cronotrópico, y la fuerza, efecto inotrópico del corazón. Eso hace el simpático. Por lo tanto, aumenta la presión arterial. En la piel, disminuye los vasos sanguíneos por vasoconstricción. Por eso es que la piel, cuando estamos con estado de estrés y del sistema simpático, la piel se nos pone fría y blanca. El músculo esquelético dilata los vasos de este músculo para que prepararlo para eventual contracción, ¿no? Corrida o fuga. En las vísceras, excepto corazón y pulmones, mira lo que estoy diciendo, va a haber vasoconstricción de la mayor parte de las vísceras. A nivel pulmonar, miren, para que entre más oxígeno, dilata los bronquios. En los músculos erectores del pelo, este efecto del sistema simpático, por ejemplo, cuando estamos con un estrés, o nos han asaltado, digamos, nos hemos chocado, nos hemos caído, ¿no? Nos hemos quemado con algo, entonces inmediatamente miren los músculos erectores del pelo se contraen y entonces nos van a poner eh, la piel de gallina, ¿no? Esa piel de gallina es por efecto del simpático, ¿ya? En los ojos contrae y dilata la pupila. En las glándulas sudoríparas contrae las células mioepiteliales y expulsan sudor, por eso es que cuando tenemos un problema, algo grave, nos puede sudar las manos, el cuerpo, ¿no? ¿Ya? A nivel de las lágrimas, más bien disminuye la secreción lagrimal. En la saliva, disminuye la secreción de saliva. Por eso cuando estamos molestos o estamos también estresados, la, la concentración de la saliva se torna espesa, ¿no?
A nivel gástrico disminuye la secreción de jugo gástrico, a nivel intestinal también disminuye la secreción de jugo gástrico. En la médula suprarrenal estimula la más secreción de adrenalina y noradrenalina. En la corteza estimula la secreción de glucocorticoides, cortisol. En el hígado disminuye la secreción de bilis. En el estómago disminuye la motilidad del estómago, se hace lento el pasaje del estómago al duodeno. En el intestino disminuye ahí hilio. También disminuye la secreción de las enzimas pancreáticas, se contrae el vaso, el riñón empieza a filtrar menos, disminuye la formación de orina. En la vejiga contrae el esfínter interno reteniendo la orina. En el útero inhibe la contracción del útero gestante. En los genitales construye el epidídimo y el conducto deferente que determinan la eyaculación. Entonces, estos serían los principales efectos del sistema nervioso simpático. ¿Ok? Entonces, cuando no se estimula el sistema nervioso simpático, obviamente va a haber estos cambios. Cuando se sobreestimula, ocurre esto que acabamos de explicar. Ahora, en otras situaciones, cuando hay dolor visceral, cuando hay otro tipo de información sensitiva, se va a activar el sistema nervioso parasimpático. Las actividades de la división parasimpática están dirigidas a conservar y restablecer la energía. Por ejemplo, disminuye la frecuencia cardíaca, las pupilas se contraen, aumenta el peristaltismo y la actividad glandular, los esfínteres se abren y la pared vesicular se contrae. En el corazón, disminuye la frecuencia y fuerza de contracción, efecto cronotrópico e inotrópico negativo. Produce broncoconstricción. En los ojos contrae el músculo liso y reduce el tamaño de la pupila. En el músculo ciliar, contrae el músculo ciliar y acomoda el cristalino para la visión de cerca. A nivel lacrimal, estimula la secreción de lágrimas. En la saliva, aumenta la secreción salival. A nivel gástrico, estimula la secreción de jugo gástrico. A nivel intestinal, estimula la secreción del jugo digestivo. En el hígado, estimula la gluconeogénesis y aumenta la secreción de la bilis. Estómago, aumenta la motilidad. En páncreas, estimula la secreción de enzimas. En la vejiga urinaria, contrae el músculo liso del detrusor de la vejiga y relaja el esfínter interno dejando pasar la orina. El parasimpático dilata los vasos sanguíneos que determinan la erección del pene y del clítoris. Tiene que ver con la acción fisiológica del parasimpático. ¿Ya? En algunos casos, un momentito, por favor.
Entonces comentábamos de que en algunas situaciones donde hay, por ejemplo, mucho dolor visceral, por ejemplo, sobre todo en la parte inferior de la pelvis, ¿no? Por ejemplo, vejiga, cálculos en los uréteres, distensiones en el útero, por ejemplo, en las trompas, en los ovarios, o el sigmoides, por ejemplo, en esos casos, o el mismo apéndice, recuerden ahí que esas zonas están regidas por el nervio vago, y el nervio vago tiene que ver fundamentalmente con quién, con el sistema neurosimpático. Igual, tiene que ver con la actividad del corazón directamente, ¿no? Produce broncoconstricción, ¿ok? Entonces, en estos casos, a veces cuando se interviene, se hace algunos procedimientos donde se va a distender las vísceras, esófago, estómago, duodeno, intestino, colon, ¿no? Vejiga. Entonces, cuando se hace esas distensiones, puede desencadenar un estímulo parasimpático, pero en realidad ese es un estímulo vagal, o sea, por eso le llaman, ha tenido un reflejo vagal. ¿Un reflejo vagal qué significa? Que efectivamente se ha estimulado al sistema parasimpático y lo que ha causado es baja frecuencia, bradicardia y hipotensión por baja contracción del corazón. Y realmente los pacientes hacen paro, ¿no? O empiezan a respirar mal porque los bronquios se congestionan, en el asma, por ejemplo, ¿ya? Cuando se hacen dilataciones, por ejemplo, eso es lo que pasa cuando se mueren, cuando hacen los abortos, eh, tratan de dilatar el cuello uterino y en ese, como es visceral, en algunas mujeres puede desencadenar el reflejo vagal. Entonces hace bradicardia y se muere. ¿Han visto ustedes también cuando o, este, se operan parte del tórax, cuando se hacen implantes mamarios, liposucciones, todas esas cosas? A veces también se lesionan los vasos sanguíneos o se lesiona algunas vísceras. Entonces eso genera un reflejo vagal y termina produciendo bradicardia y paro cardíaco en asistolia de sus pacientes. ¿Por qué? Un exceso de la actividad del parasimpático, ¿ya? Por eso es que se habla del tono simpático y el parasimpático. Los dos sistemas están activos, ambos están activos. Sus tasas basales mínimas se conocen como tono simpático y el tono parasimpático. El valor de este factor reside en permitir que solo un sistema aumente y el otro disminuya la actividad. Un ejemplo es el tono vascular, que se mantiene a la mitad de su diámetro por el sistema simpático. Si se aumenta el grado de estimulación simpática más de lo normal, las arteriolas se van a dilatar. Si no fuera por el sistema simpático, jamás se produciría una vasodilatación. Por el otro lado, si nosotros retiramos el nervio vago, entonces ya no vamos a tener reflejos vagales, ya no va a haber contracción uterina y tampoco contracción gástrica, contracción pancreática, contracción duodenal. Y entonces se dilataría el estómago y los intestinos, ¿no? Eso se llama atonía uterina o falta de movimiento. También la presencia del sistema nervioso autónomo es muy importante porque es responsable de la presencia de los reflejos autónomos. Y de esos reflejos autónomos, los más importantes son los reflejos cardiovasculares, ya que estos reflejos cardiovasculares, ante una hemorragia, ante una infección, ante un infarto, tratan de controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y esto lo hacen mediante para el censo, o sea, digamos, empiezan a eh, evaluar el estado hemodinámico a través de los reflejos de los receptores. Estos varoreceptores normalmente censan la presión arterial que llega a la esclerotia interna y al callado de la aorta. La elevación de la presión arterial produce su extensión y su estimulación inhibe el simpático y produce descenso de la presión arterial, ¿no? Es una manera de cómo cuando sube mucho la presión se dilata y baja la presión, y cuando baja la presión sube el tono simpático para aumentar la presión arterial. Así también tenemos otros reflejos autónomos como los reflejos digestivos. Por ejemplo, ¿a quién no le ha sucedido de que
pasamos por un restaurante o por una tienda o un snack y encontramos un olor muy agradable a comida, por ejemplo, ¿no? Ese olor que ingresa a través de la región nasal es captada por la lámina cribosa, el nervio olfatorio, y desencadena un reflejo de salivación, ¿no? Eso solamente con el olor. ¿Qué pasa si nos llevamos a la boca un trozo de comida algo agradable? Esa comida en la cavidad oral estimula los núcleos salivales, estimula el glosofaringio y al nervio vago del tronco. Una vez puesto eso en la boca, van a estimular el parasimpático y va a aumentar la producción de jugo gástrico y saliva para mejorar la digestión, ¿ya? Y tercero, ¿qué pasa si nosotros hemos comido opíparamente y ya el bolo alimenticio pasa por el proceso de absorción y los desechos pasan al colon y llegan a depositarse en el colon y en el recto? La distensión del recto va a estimular el parasimpático y este va a emitir señales para que el colon empiece a tener potentes contracciones peristálticas que van a iniciar el reflejo de la defecación. Finalmente, la respuesta de alarma o estrés, cuando una gran proporción del sistema nervioso simpático descarga a la vez de forma masiva y va a aumentar por múltiples vías la capacidad del organismo para realizar una actividad intensa, vigorosa. Por lo que pasa con los atletas, ¿no? Hay una descarga en masa, aumenta la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo muscular, disminuye el flujo a intestino y riñones, aumenta la tasa del metabolismo basal, aumenta la glicemia, aumenta la glicólisis hepática y aumenta la actividad mental y aumenta la velocidad de coagulación sanguínea. Son todos estos factores por los cuales los estados de estrés por efecto de la activación del sistema simpático pueden mejorar y en algunos casos causar efectos deleterios. ¿Qué efectos positivos tenemos de esto? Por ejemplo, claro, aumentar la presión para correr bien, para hacer una actividad intensa física, ¿no? Pero una persona de oficina que tiene mucho trabajo, el aumento de la presión va a causar enfermedad, ¿no? Obviamente, los atletas es importante que ellos tengan mayor flujo sanguíneo muscular, efecto beneficioso. ¿Qué pasa si disminuye el flujo sanguíneo de intestino y riñones? Hay menos absorción de nutrientes, pero aumenta la tasa del metabolismo basal, entonces la persona estresada y con efecto del simpático empieza a bajar de peso. Aumenta la glicemia, el paciente se puede volver diabético por esta causa, por exceso de la activación del sistema simpático. Y aumenta la glicólisis hepática, ¿no? Pero, ante todo, con la descarga simpática, nosotros generalmente tenemos un mejor planteamiento de ideas como respuesta a ese estrés, ¿ok? Pero también con efecto deleterio que tenemos más velocidad de coagulación sanguínea, ¿no? Listo, creo que esa es la última. ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor. Alessandra, Doctor, me gustaría hablar con usted. ¿sobre qué tema, hija? No, tema personal. Ya, tienes mi número de celular, ¿no?